Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como ha sido anunciado, del 19 al 22 de septiembre, el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Cuba. Este constituye un acontecimiento de gran trascendencia nacional e internacional, teniendo en cuenta que es la tercera visita en apenas 17 años de un Papa, de un sumo pontífice de la Iglesia Católica a nuestro país, precedida por la que realizó en 1998 el Papa Juan Pablo II y la que hizo en el 2012 el Papa Benedicto XVI. La visita del Papa Francisco a Cuba, el programa que cumplirá lo que marca este acontecimiento, la trascendencia nacional e internacional que tiene, la repercusión que ya se está viendo en los medios internacionales de comunicación, pues la analizaremos hoy en esta mesa redonda que tengo el placer de compartir con tres colegas que hemos invitado y que estarán siendo parte de la amplia cobertura nacional e internacional que tendrá esta visita del Papa Francisco a nuestro país. Me está acompañando esta tarde la doctora Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, subdirectora del portal web Cuba Debate y editora principal de ese sitio, quien será la periodista cubana que acompañará al sumo pontífice en su viaje desde el Vaticano hasta Cuba durante todo su recorrido por nuestro país y posteriormente en su visita a los Estados Unidos. También me está acompañando la máster en Ciencias Magda Resica Aguirre, directora de comunicación de la Oficina del Historiador de La Habana, directora también de la emisora Habana Radio, y a quien ustedes pues estarán escuchando durante las transmisiones de las misas papales durante los 3 días, tanto en Holguín, bueno, primero en La Habana, después en Holguín y finalmente en Santiago de Cuba. Y me acompaña también esta tarde el colega Oliver Zamora Oria, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, quien estará siguiendo el acontecimiento y reportando también para la emisora internacional Russia Today. Esta tarde sigue con nosotros las noticias a través de la internet nuestra colega Jennifer Zubizarreta Arias, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con ellos estaremos compartiendo las informaciones, los análisis, esta repercusión que ya está teniendo la visita del Papa Francisco, su próxima llegada a nuestro país el próximo día 19. Yo creo que lo va a recibir con mucha alegría porque todo el mundo está esperando. Esta visita tal vez marca un momento histórico nuevamente para nuestra revolución y creo que sí, que el pueblo va a estar contento. Yo pienso que sí, que el Papa se pronuncie en contra del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, porque él está a favor de la paz y del bienestar de los pueblos, y esto es una cosa que nos está afectando grandemente. Yo creo que sí, que va a ser beneficioso y me siento muy emocionada porque bueno, aparte que yo soy católica, ¿no? Pero bueno, me gustaría para verlo cuando pase, me impresiona, me emociona. El caso de que 3 papas seguidos, continuamente, el alto jefe de Estado del Vaticano hayan venido a Cuba es realmente un hecho de reconocimiento a nuestro país. Un hecho de reconocimiento también a la labor que está haciendo nuestro país, también socialmente, en otras fronteras, en otros lugares. Creo que he sido privilegiada porque he vivido esos 3 momentos, ¿no? Y cómo el país, con un amor tremendo, con un apoyo del Estado, ha propiciado este intercambio, esta apertura hacia el mundo y hacia Cuba, ¿no? El Papa es de aquí, de la zona de nosotros. Bueno, así espera nuestro pueblo la visita del Papa Francisco, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, quien estará llegando el día 19 a nuestro país. El programa oficial de su visita, que ha sido distribuido a la prensa a través del sitio web oficial de la Cancillería cubana para la visita del Papa Francisco a nuestro país, señala que estará llegando a nuestra nación el sábado 19 de septiembre a las 4 de la tarde. Será el recibimiento oficial en el Aeropuerto Internacional José Martí y a las 17 horas, es decir, 5 de la tarde,
pues comenzará la salida desde el aeropuerto internacional, si me ayudan en pantalla, la salida desde el aeropuerto internacional hacia la sede de la Nunciatura Apostólica en un recorrido de cerca de 17 kilómetros, donde nuestro pueblo le dará un recibimiento oficial al Papa Francisco en esa primera jornada de su visita a nuestro país. Para el domingo 20 de septiembre, entre otras actividades, señala el programa oficial que el Papa llegará a las 8:20 de la mañana a la Plaza de la Revolución, donde desde las 9 pues oficiará la Santa Misa allí en la Plaza de la Revolución José Martí. En la tarde, a las 4, pues hará una visita de cortesía al presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución. A las 5:30 de la tarde visitará la Catedral de La Habana, donde estará en la plegaria de las vísperas con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. Y a las 6:30 de la tarde hará un saludo a los jóvenes y el claustro en el Centro Cultural Padre Félix Varela, como parte de las actividades que desarrollará el Papa Francisco en su estancia en la ciudad de La Habana. Al otro día, lunes 21 de septiembre, el Papa saldrá desde el Aeropuerto Internacional José Martí hacia la provincia de Holguín, llegará a ese territorio aproximadamente a las 9:20 de la mañana por el Aeropuerto Internacional Fran País, y de allí saldrá hacia la Plaza de la Revolución Calixto García en un recorrido donde también el pueblo holguinero le dará su bienvenida al territorio. A las 10 de la mañana llegará el Papa a la Plaza de la Revolución Calixto García, donde oficiará una Santa Misa a las 10:30 de la mañana. Se prevé que a las 3:45 de la tarde el Papa visite la Loma de la Cruz, ese emblemático lugar de Holguín, desde donde bendecirá a la ciudad de Holguín, y será pues el acontecimiento que cierre su visita a la provincia holguinera. Se calcula que a las 4:40 de la tarde el Papa Francisco esté despegando desde el Aeropuerto Internacional Fran País, su avión desde el Aeropuerto Internacional Fran País hacia Santiago de Cuba, a donde arribará pues aproximadamente a las 5:30 de la tarde del lunes 21 de septiembre. Ese lunes 21 el Papa pues irá en un recorrido desde el Aeropuerto Internacional hasta el antiguo Seminario San Basilio Magno en El Cobre, donde también tendrá un recibimiento popular, y sobre las 7:40 de la noche se trasladará hacia la Basílica Menor del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, donde hará una oración a la Virgen de la Caridad del Cobre. El martes 22 de septiembre, último día de la visita del Papa Francisco a nuestro país, a las 8 de la mañana realizará una Santa Misa, oficiará una Santa Misa en la Basílica Menor del Santuario Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. A las 11 de la mañana de ese día visitará a la Catedral de Santiago de Cuba y allí sostendrá un encuentro con familias cubanas, y a las 11:30 bendecirá a la ciudad de Santiago de Cuba. Será su última actividad oficial. Desde allí saldrá hacia el Aeropuerto Internacional José Martí, donde se recibirá una ceremonia de despedida en esa terminal aérea a las 12:15 de la tarde, y se calcula que sobre las 12:30 de ese día 22 de septiembre el Papa Francisco culmine su visita a Cuba y comience pues el vuelo hacia los Estados Unidos, la última fase de esta visita pastoral del Papa Francisco, que incluye a Cuba y a los Estados Unidos. Ese es el programa oficial que se ha dado a conocer por el sitio web de la Cancillería cubana, que tiene importante información sobre la visita del Papa Francisco y que resume, bueno, estas jornadas de visita pastoral a las provincias de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba en ese orden, como parte de un acontecimiento que sin dudas tendrá una amplia trascendencia para nuestro país y también para el mundo. Lista la Plaza de la Revolución para recibir al Papa Francisco en la primera misa que presidirá en Cuba el próximo 20 de septiembre. El escenario para la celebración ha sido construido por trabajadores de la empresa de producciones metálicas de La Habana, EPROMAP. El arquitecto Luis Manuel Pérez Coello, director de operaciones de la empresa, manifiesta satisfacción por el resultado final de las obras. Ya hoy la plaza está lista, estamos en algunos retoques, algunos detalles, pero ya como concepto general la plaza está totalmente lista para recibir al Papa. Muy satisfecho, muy satisfecho. Trabajaron de forma muy eficiente, se consagraron
al trabajo e hicimos cada día y en cada jornada lo que realmente teníamos que ejecutar. Eso fue lo que nos dio el resultado final, porque hace alrededor de unos 15 o 20 días que ya la plaza como concepto general de construcción está totalmente terminada. Por estos días, en la Plaza de la Revolución hay mucho movimiento, personas que se preparan para también garantizar los coros y la música que incluye la celebración litúrgica. En este caso, el director musical es José Antonio Méndez, profesor del Instituto Superior de Arte. Toda la música que vamos a hacer es música cubana, de compositores y cantos cubanos. Por ejemplo, la misa de Luis Villazón, el Salve-Regina de la misa a la Virgen de la Caridad de Cobre de maestro José María Vitier, y todo música cubana. Contradanza, habanera, danzón, guaracha, son todo lo que representa lo más autóctono de la música cubana. De nuevo, la Plaza de la Revolución con todas las condiciones para celebrar una misa. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También il faut que je remercie aussi por el apoyo que han dado à vous tous de a la lucha soutien contra la injusticia que accordé significa el bloqueo. à la lutte contre l'injuste blocus. Tengo que darle las gracias Il por el faut que je vous recibimiento remercie de l'accueil hospitalario amical, hospitalier que me han hecho. Sono uscito da questo colloquio molto colpito, veramente colpito per la sua saggezza, per la sua modestia e per tutte le virtù che conosciamo, che lui ha. Bueno, imágenes que sin duda recuerdan grandes acontecimientos vinculados a la relación entre Cuba y el Vaticano en estos últimos 17, 18 años, como estas imágenes reflejan. Y eso me hace pues puntualizar, Magda, que uno de los elementos que han recordado nuestros medios de comunicación, los medios de comunicación internacionales, es que precisamente este año que está transcurriendo marca los 80 años de una relación ininterrumpida entre el Vaticano y Cuba, y eso por supuesto le da un matiz especial a esta visita del Papa Francisco a nuestro país. ¿Cómo catalogar esas relaciones entre Cuba y el Vaticano? ¿Cuáles han sido, en tu opinión, los momentos más importantes de esas relaciones y en qué circunstancias, en qué estadio están en este momento las relaciones entre la Iglesia y el Estado? Bueno, yo creo, Randy, que estos 80 años de relación también tienen antecedentes en la historia, porque la relación de Cuba con la Santa Sede data, podríamos decir, informalmente de mucho más allá. Hace, podríamos decir que 117 años ya había presencia de la Santa Sede en Cuba a través de un delegado apostólico. Y luego, con el paso de los años, y en el año 1935, se establecen oficialmente las relaciones por un decreto ley de quien era entonces un presidente temporal en ese momento, que era Carlos Mendieta. Así se logra colocar una legación del Vaticano en nuestro país, y ya en ese año 1935, en el mes de septiembre, estaban establecidas oficialmente unas relaciones que se han mantenido ininterrumpidas en estos 80 años y que han sido unas relaciones que han hecho expresar a los altos dignatarios de la Santa Sede y también a los presidentes cubanos que han tenido la posibilidad de recibir en nuestro país a los representantes de San Pedro, esa voluntad de una relación sólida, de una relación que ha superado cualquier tipo de
adversidad y que hoy en día se encuentra en un muy buen nivel. Y esto lo puede expresar también las visitas, que ya se ha hecho mención en la mesa redonda de eso, las visitas que hemos podido tener la posibilidad de acoger en nuestro país de los 3 últimos papas, quiere decir, desde la visita aquella que recordamos y evocamos de Juan Pablo II a nuestro país, que fue una visita que tuvo un antecedente muy feliz, que fue el encuentro de Fidel en el Vaticano con Juan Pablo, un encuentro que incluso hizo a Fidel hablar y evocar su formación jesuita y su relación o filiación con los preceptos más humanistas y más relacionados con la justicia social que la propia Iglesia también defiende. Fidel en esa ocasión fue recibido por el Papa y recordamos una frase hermosa cuando él le dijo: su santidad, para mí es un honor estrechar su mano. A partir de ahí podemos decir que las relaciones entre Cuba y la Santa Sede dieron un vuelco muy favorable y eso se ve muy reflejado en esta visita. Luego Fidel espera, esto fue en noviembre de 1996, y luego Fidel espera a Juan Pablo II en el año 1998 en nuestro país. Cuando Juan Pablo besa la tierra cubana, él lo recibe y le expresa que la tierra que acaba de besar se honra con su presencia, y a partir de ahí se establece un peregrinar de Juan Pablo II por nuestro país. Venía, recuerden, nombrado como peregrino de la paz, como mensajero de la verdad y la esperanza, y hace un recorrido por nuestro país que incluye espacios muy importantes como la misa que ofreció en Santa Clara, donde evocó el papel de la familia en la sociedad cubana, la misa que ofreció en la ciudad de La Habana, donde habló de la importancia de los laicos para la Iglesia Católica, también la misa oficiada en Camagüey que evocó al Padre Olayo y a esa imagen simbólica para la nación cuando limpiara el rostro de Ignacio Agramonte, y también todo lo que pudo hablar en ese entonces de la juventud, pero especialmente creo que el recibimiento de Fidel al Papa dio la medida de lo que representa para el país esa visita, la visita de un Papa, que yo creo que es algo que tiene vigencia para cualquiera de ellos que han llegado a Cuba. Fidel les decía: ¿qué podemos ofrecerle en Cuba? Santidad, un pueblo con menos desigualdades, menos ciudadanos sin amparo alguno, menos niños sin escuela, menos enfermos sin hospitales, más maestros y más médicos por habitantes que cualquier otro país del mundo que su santidad haya visitado. Un pueblo instruido al que usted puede hablarle con toda la libertad que desea hacerlo y con la seguridad de que posee talento, elevada cultura política, convicciones profundas, absoluta confianza en sus ideas y toda la conciencia y el respeto del mundo para escucharlo. El Papa se sintió realmente en un escenario de gran hospitalidad, destacó la solidaridad como una virtud hermosa del pueblo cubano y habló de ella como una expresión genuina del alma cubana. En ese sentido, también elogió en un encuentro que fue muy emotivo en la Universidad de La Habana, allí donde reposan los restos del padre Félix Varela. Allí evocó y definió a los representantes de la intelectualidad cubana y del mundo cultural cubano como los protagonistas de un diálogo cultural muy fecundo, que parte de que el padre Félix Varela estaba allí protegido, estaba allí venerado por la sociedad cubana, y sobre él expresó que fue un hombre que se encargó de formar conciencias y de pedirle a los seres humanos que no fueran soberbios con los débiles, ni débiles con los poderosos. O sea que el pensamiento valeriano es algo que el Papa Juan Pablo II nos mostró. Y así fue también el culto que rindió a la Virgen de la Caridad del Cobre, que para los católicos es su patrona, la patrona de Cuba, es un gran símbolo de cubanía para todos los nacidos en este país, y a ella también rindió tributo coronándola, colocándole un rosario en sus manos. Fue una visita realmente memorable que hizo que de muy diversos sitios del mundo acudieran innumerables medios de prensa a reportar algo. Se esperaba que la visita tuviera una marca, diríamos, política contraria
a Cuba y fue todo muy al revés. El Papa pidió que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Esa fue una expresión que quedó acuñada como un signo de respeto a la sociedad cubana, y es algo que se repite también, la condena al bloqueo, que alguien de la población hoy entrevistándose venía diciendo, bueno, en cada uno de ellos la sensibilidad por el prójimo hace que reconozcan al bloqueo como un elemento muy negativo para la sociedad cubana. Allí vino después la visita de Benedicto XVI, que fue una visita que se produjo en el año 2012. De ella tendríamos que señalar que fue una visita muy oportuna en un año jubilar, que representaba para los cubanos mucho, porque eran los 400 años de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre en la bahía de Nipe. Como sabes, el Papa vino en aquella ocasión como peregrino de la Caridad, y no solo por la Virgen de la Caridad, sino también por homologarlo con las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Era todo muy simbólico. Fue recibido por Raúl, y recuerdo que también Raúl le expresara que el pueblo cubano lo recibía con afecto y respeto y se sentía honrado con su presencia, y que encontraría aquí a un pueblo solidario e instruido que se había propuesto alcanzar toda la justicia y que había hecho grandes sacrificios. Sacrificios que también se asocian con la filosofía de la Iglesia Católica y toda esa vocación de entrega al otro, de entrega al bienestar del ser humano. Esta visita también incluyó misas en Santiago de Cuba, en la Plaza Antonio Maceo, y en La Habana, en la Plaza de la Revolución, y la Virgen de la Caridad del Cobre fue honrada de otra manera cuando se le entregó la Rosa de Oro, que es una de las condecoraciones vaticanas más importantes. Estuvo visitando el santuario de la Virgen de la Caridad, exactamente como lo hiciera Juan Pablo, y se produjo un encuentro con Fidel, que fue también muy memorable. Fidel incluso en su reflexión de anterior a ese día hablaba de que había sido para él muy importante este encuentro, y que con independencia de sus creencias políticas y religiosas, los seres humanos debían y podían luchar por la justicia y la paz entre ellos. Luego se produjo el 10 de mayo de este mismo año otro encuentro singular que la prensa destacó, porque el encuentro de Raúl con su Santidad Francisco fue un domingo, cuando no suelen suceder estos encuentros, y casi por una hora, y fue un encuentro que sirvió a Raúl para expresar que se había sentido muy impresionado por la sabiduría y la modestia de Francisco, y que fue el preámbulo de una visita que ahora tendremos felizmente. Debo aclarar que también en esta historia de relaciones son muy importantes las confesiones posteriores, y es interesante conocer que después de la visita a Cuba, por ejemplo, Juan Pablo II habló de que Fidel Castro era probablemente el jefe de Estado que más se había preparado para recibirlo como su santidad, como el representante de la Iglesia Católica, en una confesión que hiciera el cardenal Tarcisio Bertone. O sea que cada uno de ellos ha recibido de Cuba mucho, y también ha sabido reciprocar a la nación cubana, afiliándose a los intereses y las necesidades de la población. Y por último puedo decirte que todas estas visitas han contado con una receptividad del pueblo cubano impresionante. A veces decimos, bueno, la religión católica no es la mayoritaria de la nación cubana, y sin embargo es masiva la participación del pueblo cubano en todos los recorridos de los papas, en las misas oficiadas. Se nota ese calor, esa solidaridad que Juan Pablo supo resaltar. Y creo que esto tiene que ver mucho con esa capacidad del pueblo cubano de respetar al otro, de sentirse congratulado por la presencia de una eminencia tan importante como el Papa, el máximo representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero también tiene que ver con nuestra condición de religiosos. Diríamos que nuestra religión es una expresión de la transculturación de la nación cubana, es una expresión de que el culto religioso en el país tiene mucho de mistura, mucho de mezcla, y que hemos como nación de muchas maneras también reflejado ese mestizaje propio de la piel,
el mestizaje propio del alma, lo hemos reflejado también en la libertad de fe, en la libertad de conciencia y culto, que nos hace respetarnos los unos a los otros en esa claridad de conciencia. Una visita que, como se señala, marcará esos 80 años de las relaciones ininterrumpidas entre el Vaticano y Cuba, pero que también se dan en un contexto de intercambios a buen nivel entre la Iglesia Católica Cubana y el Estado en nuestro país, y eso por supuesto que es también un signo distintivo de esta visita que hará el Papa Francisco a Cuba y que, como señalábamos, comenzará por La Habana, pero después tendrá como su punto intermedio a la ciudad de Holguín. Desde allá tenemos este reporte sobre los preparativos en Holguín para recibir a su santidad el Papa Francisco. El Papa Francisco oficiará una misa en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García Íñiguez. El estrado principal se concluyó y ahora solo aguarda por la decoración. Están también todos los aseguramientos para la prensa, para el coro de niños que va a participar en la misa. También hemos venido trabajando en garantizar todos los servicios que la población necesita, lo que son los baños públicos, los servicios de agua a la población, los servicios médicos también, para que estén en tierras holguineras con todo lo necesario. Más de 3.000 sillas se colocarán en la plaza, pero el ajetreo implica otros en ese entorno. Especialistas del Instituto Cubano de Radio y Televisión garantizan que se conozca el suceso en el mundo. Junto a trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, preparan condiciones para la cobertura que realizará la prensa. El montaje de un centro de transmisión internacional ocupa a estos hombres en el Hotel Perni. Tenemos otra sala aparte, que es la sala de la prensa plana, que también se le da posibilidad de recuperar la información, además de tener dos vivos que permiten que cada periodista pueda darle información a su país en el momento, lo que está pasando con respecto al evento. Desde la Loma de la Cruz, el sumo pontífice de la Iglesia Católica bendecirá a la ciudad. Allí el estrado principal está dispuesto, lo mismo que las posiciones para la prensa y el coro. A pocos días de la visita, muchos atrapan la vida de los holguineros. Yo pienso que sí, que traerán un mensaje grande de amor, de paz. Que nos vamos a recibir con los brazos abiertos y con mucha felicidad. Se estima que aproximadamente 150.000 personas se reúnan en esta plaza el próximo 21 de septiembre para asistir a la misa que oficiará el Papa Francisco. La ciudad se viste para el acontecimiento. Desde Holguín, Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Cuba va a recibir al Papa Francisco apenas 2 años después del inicio de su pontificado. El 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue proclamado como Papa de la Iglesia Católica. Han sido 2 años intensos los de este papado, en la que Francisco ha generado numerosas noticias a lo largo de estos años. Ha sido sin duda un Papa que ha transmitido muchos mensajes alrededor del mundo y que ha tenido, por supuesto, también un mensaje especial para la América Latina. Por cierto, que Cuba es, junto a Brasil y Estados Unidos, los únicos países de esta parte del mundo que han tenido pues la posibilidad de recibir a los 3 últimos papas de la Iglesia Católica, y Francisco pues vendrá a Cuba en un recorrido que también incluirá Estados Unidos. ¿Cómo caracterizar, Rosa, ya que te estás preparando para esa visita y esa cobertura especial desde el Vaticano, pasando por La Habana, Holguín y Santiago de Cuba hasta Estados Unidos con el Papa Francisco? ¿Cómo caracterizar el pontificado, estos 2 años de pontificado del Papa Francisco? ¿Cuáles han sido los mensajes, las acciones, pudiéramos decir, más notables del Papa durante estos 2 años? Bueno, habría que decir, Randy, que el Papa Francisco, desde que llegó al Vaticano, al sillón de San Pedro, realmente ha sido un Papa bastante insólito,
por sus características. Primero, como tú sabes, es el pontífice número 266, el primero de América Latina, el primer papa jesuita, es que como sabemos es, no había llegado nunca un jesuita a ese puesto, a ese lugar, frente a la Iglesia Católica. Es un hombre además, desde que llega de alguna manera rompiendo convenciones, el primero que asume el nombre de Francisco, que como se sabe es un nombre que pesa muchísimo dentro de la Iglesia Católica por su proyección frente a los pobres, por su vocación apostólica, que es, yo creo, uno de los elementos que caracteriza a este pontificado. Y además es un hombre extraordinariamente mediático. No hay día en que Francisco no asuma un titular en la prensa. Fíjate que como nosotros trabajamos el tema de la internet, tuve la curiosidad de ver cuál era la expresión de alguna manera mediática de Francisco en estos 2 años. Y por ejemplo, en 2 años como sumo pontífice, cuando uno hace una búsqueda en internet, encuentra que tiene más de 61 millones de impactos, o sea, de noticias que hablan del Papa Francisco en inglés y en español, frente a 7 millones de impactos que tiene, por ejemplo, el pontificado de Benedicto XVI, que fue de 8 años, como se sabe, ¿no? Es decir, es un hombre que está todo el tiempo, de alguna manera, rompiendo determinadas convenciones. Prácticamente desde que aparece, es un hombre que aparece sin los oropeles, sin los faustos tradicionales de la Iglesia, que se aparece con no usa determinados atributos, no usa el anillo del pescador, no usa la cruz pectoral de oro, sino usa la cruz que él utilizaba siempre, no usa los zapatos rojos que usaban los papas, sino sus zapatitos negros de cura villero, como le dicen, porque siempre andaba en las villas de Buenos Aires. Es decir, es un hombre que de alguna manera en la forma rompe esas convenciones, pero a mí me parece que lo más importante no está en esas formas que todo el mundo reconoce, además de su sentido del humor, de su manera de romper los protocolos. Por ejemplo, estaba leyendo ayer el periodista vaticanista del Boston Globe, que le daba una conferencia a los periodistas que van a cubrir en Estados Unidos la visita del Papa, y decía, lo más importante es que se preparen para lo inesperado, porque es un hombre que rompe, es decir, puede llevar un discurso, una homilía, un mensaje por escrito, pero de pronto dice, yo les vengo a hablar ahora del corazón, y rompe los protocolos, y realmente ahí es donde está la noticia. Es decir, estamos hablando de este hombre, pero lo más importante es lo que él ha venido, de alguna manera, sus mensajes en estos 2 años, que han sido verdaderamente extraordinarios. Hay una de sus encíclicas que se conoce como la encíclica contra las multinacionales, donde directamente se opone a no solo hay una crítica al capitalismo salvaje, como también la hubo en todos los mensajes de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, sino que va mucho más allá. Aquí, por ejemplo, yo tengo un fragmento que es una maravilla, además una maravilla de síntesis en esta encíclica, que dice: no a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no al dinero que gobierna en vez de servir, no a la inequidad que genera violencia. Y, esto realmente ha sido un discurso que él ha mantenido en todas sus visitas pastorales por América Latina, las más recientes, como sabemos, a Bolivia, a Ecuador y a Paraguay, donde además se reúne con los movimientos sociales. Eso es bastante inédito. Hay un acercamiento, sobre todo en estos 2 años, de la Iglesia a las bases, una búsqueda de las bases, es lo que ha propugnado Francisco. Exactamente, a las bases. De hecho, él habla de que su iglesia es más bien un hospital de campaña, o sea, es un hospital abierto a todo, el que esté desvalido, el que esté solo, o sea, que reacciona frente a la soledad. Fíjate que ese es un hombre que cuando llega al Palacio Pontificio se niega a convivir en las habitaciones papales porque se siente allí abrumadamente solo, y se caben más de 300 personas, y se va a vivir
a Santa Marta, que es un hotelito donde habitualmente pasan los cardenales. Además, cuando lo nombran papa, va y cierra su cuenta en el hotel como un hijo de buen vecino. Estamos hablando de este hombre. Y además tiene una encíclica importantísima sobre el cambio climático. La más renombrada este pontificado hasta ahora. Exactamente, porque va más allá de la retórica. O sea, no es que no hubiese este discurso, no es que el Papa Francisco vaya contra la doctrina, es que el Papa Francisco, según incluso los propios analistas vaticanistas, va a la acción, o sea, va a buscar las causas de problemas además que nos enlazan al discurso, a la prédica, a la práctica de la propia Revolución Cubana. Hay incluso una palabra mágica en todo el discurso de Francisco, que es diálogo. Fíjate que el primer libro, un libro bastante, uno de sus libros menos conocidos, que por cierto lo dedicó a Cuba, diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, que es del año 98, cuando todavía él era el arzobispo de Buenos Aires, se llama así Diálogos. Es decir, donde además habla directamente del bloqueo, le dice bloqueo, no embargo, donde critica fuertemente esta práctica contra nuestro país, y estamos hablando de este hombre con esa visión, con ese pensamiento, con ese sentido de la justicia, y sobre todo un hombre donde su sentido apostólico tiene que ver con la defensa del más desvalido, del pobre, de la tierra. ¿Tendrá, en tu opinión, Rosa, que ver eso también con su procedencia, el hecho de ser latinoamericano, de ser un país del sur? Yo creo que sí, o sea, aparte de la geopolítica que está detrás de todos los mensajes del Papa, tiene que ver con eso. Es evidentemente un hombre cuyo horizonte es el tercer mundo, los problemas que ha visto en nuestro continente y que de alguna manera se ha estado expresando y proyectando en torno a nuestros problemas, a nuestro universo. También es verdad que esta área geográfica está prácticamente el 40% de los católicos del mundo. Es también un área muy fuerte para la Iglesia, y por su propia tradición histórica, por sus elementos de su propia formación, ¿no? como naciones. Pero es obvio que él tiene que ver su pensamiento con esta manera en que se razona y se vive desde los pueblos del sur, y sobre todo del sur latinoamericano. Y yo creo que algo de eso va a llevar a Estados Unidos, donde también se espera que parte de su discurso, de su presencia allí, tiene que ver también con problemas que padecen sobre todo los inmigrantes, que además es un tema relevante, muy relevante en todo el discurso y los mensajes del Papa. Hoy mismo estábamos viendo una noticia donde él hablaba justamente de la inmigración y decía que los inmigrantes, consecuencia de un sistema socioeconómico injusto en el que al centro está el Dios dinero y no la persona. Es decir, aquí está todo ese eje de su práctica, que yo creo que además es verdaderamente notable, que es muy cercana a la propia revolución. Hoy publicábamos, por ejemplo, una entrevista con José María Vitier en Cuba Debate, donde él hablaba que uno de los elementos que de alguna manera le gustaba y admiraba del Papa Francisco era que estaba su discurso, su actuación, su prédica en las esencias mismas de lo que ha sido también la revolución, que en el fondo ha sido profundamente evangelizadora, ¿no? Una prédica que ha tenido elementos primordiales, es decir, como tú señalabas, no es que haya un cambio de la doctrina, sino lo que hay es un intento de acercamiento, el propio Papa lo ha dicho, a las bases, a la búsqueda de esos fieles que la Iglesia en algún momento ha perdido, otros que quiere, por supuesto, sumar, pero con un sentido de que él ha dicho la Iglesia no es solo para, o la prédica no puede ser solo para los católicos, tiene que ser para todos los seres humanos, y por eso se ha metido en temas, podríamos decir, cardinales para la humanidad hoy, y que tienen que ver también con los mismos temas que la Revolución Cubana defiende en la arena internacional. Hablabas del tema de los inmigrantes. Hoy mismo también estaba la noticia de una reunión ayer importante del Papa con una comunidad de religiosos, de entes políticos, también de científicos,
donde está debatiendo el tema del cambio climático. Y en esta segunda decena, podemos decir, del siglo XXI, el Papa Francisco se ha convertido un poco también ha tomado el batón del liderazgo en el tema del cambio climático, un asunto esencial para la humanidad y que va a ser discutido pues ahora en Naciones Unidas, lo será también en París, en la cumbre del cambio climático. Y decía el Papa en ese encuentro que tuvo lugar ahí en el Vaticano, decía: no podemos olvidar las graves consecuencias sociales del cambio climático. Son los más pobres los que padecen las peores consecuencias. Por eso la cuestión del clima es una cuestión de justicia y también de solidaridad, que no puede separarse nunca de la justicia. La ciencia y la tecnología ponen en nuestras manos un poder sin precedentes. Es nuestro deber hacia la humanidad y en particular para las generaciones más pobres y futuras, usarlo para el bien común. Yo creo que ahí está una esencia de ese pensamiento, es decir, preocupado por el cambio climático, pero a partir del concepto de justicia, de que son los más pobres los que sufren con estas acciones, como también lo hizo durante agosto, principios de septiembre, con el tema de las armas, es decir, recordó la barbarie de Hiroshima y Nagasaki, decía no más armas nucleares, decía el Papa, y decía también no más guerras, no necesitamos más guerras, se necesita realmente justicia. Y hay, por supuesto, decía, nunca más la locura destructora de la guerra y de los fabricantes y traficantes de armas manchados con la sangre de tantos inocentes. Es decir, son elementos, como tú señalabas, de ese discurso del Papa que están también, podríamos decir, en consonancia con los principios que ha defendido la Revolución Cubana, aunque por supuesto son dos visiones quizás diferentes en otros ámbitos, pero que en estos asuntos globales y decisivos para la humanidad pues acercan a la prédica del Papa Francisco con lo que ha defendido la Revolución Cubana durante estos años. Y por supuesto, eso también creo que es algo de lo que ha generado, lo decía nuestro pueblo, de alguna manera pues una expectativa por esa visita del Papa Francisco, primero a Cuba y después a los Estados Unidos. Así mismo es. Fíjate, decía una de las biógrafas de Bergoglio, Elisabetta Piqué, que acaba de sacar un libro que se ha convertido en una película. Ella decía: este hombre habla fuerte y claro y además ha puesto el Evangelio en su sitio, es decir, en el sitio donde están los pobres, donde están realmente las acciones más urgentes que necesita la humanidad para salvarse. Y desde ese punto de vista, por supuesto, genera muchas simpatías y ha generado toda la atención, y yo creo que tiene que ver también lo que está en el fondo también de esa mediatización, de esa presencia bastante notable en los medios de este hombre. Yo creo que se parece bastante a nuestro continente y tiene lógica, por supuesto, que hayan simpatías, porque mucho de sus pensamientos, de su manera, de su acción, tiene que ver con lo que se ha defendido desde esta orilla por tantísimos años en nuestro país. Gracias, Rosa. Tengo que dar las gracias también Il faut que je remercie aussi por el apoyo que han dado à vous tous du a la lucha soutien contra la injusticia que accordé significa el bloqueo. à la lutte contre l'injuste blocus. Tengo que darle las gracias Il por faut el que je vous recibimiento remercie amistoso de l'accueil hospitalario amical, hospitalier que me han hecho. Grande piacere. Sono uscito da questo colloquio molto colpito, veramente colpito per la sua saggezza, per la sua modestia e per tutte le virtù che conosciamo, che lui ha. Debe
curiosidad, un interés muy grande en ver cómo es este país. Y este país tiene una fe ecléctica, es decir, no siempre es una fe ortodoxa. Aquí hay múltiples sistemas religiosos. Para mí, la visita del Papa Francisco a Cuba es la más importante de las tres que han hecho los sumos pontífices a nuestro país. Y lo digo porque el Papa Francisco es un hombre con un compromiso social muy fuerte, es un hombre latinoamericano, es un hombre también que ha llamado las cosas por su nombre, al capitalismo, a la explotación, a la exclusión. Sabemos que el Papa ha hecho pronunciamientos muy importantes para la humanidad. Su preocupación en la encíclica Laudato Si, alabado sea el Señor, en que hay una gran preocupación por los problemas que afectan a toda la humanidad y también por su sensibilidad hacia la paz, hacia el mejoramiento humano. La trascendencia fundamental de esta tercera visita por tres papas diferentes que ha tenido nuestra isla es principalmente en el momento histórico en que viene este papa. Es recibido además con júbilo por todos las cubanas y los cubanos desde cualquier perspectiva religiosa, en un momento en que en términos de religión Cuba está sentada en el diálogo interreligioso. Yo tengo la convicción de que esta visita va a fortalecer la espiritualidad diversa de nuestro pueblo, en el sentido de que sus conversaciones personales, sus diversas reuniones al interior de la iglesia y también en la oportunidad que tiene de exponer de una manera bíblica y teológica en sus homilías, todo para mí me hace esperar que el resultado será bueno. Se está viendo que hay un cambio enorme con este Papa, que se ha volcado más hacia Latinoamérica y hacia defender la pobreza, las migraciones, leyes de ellos que estaban que no eran incorrectas con el siglo que estamos viviendo. O sea, este Papa es avanzado. Bueno, es muy interesante que él vaya de aquí a los Estados Unidos, que vuelva a llevar, como ya lo ha hecho, el mensaje del pueblo de Cuba. Y estoy seguro también que él aboga contra el bloqueo tan duro y tan cruel que hemos tenido durante tantos años. Es un hombre excepcional y es el hombre del cambio y el hombre inesperado. En la iglesia rige esa ley un poco misteriosa. Dicen que el que entra en el cónclave papa sale cardenal. Él no lo consideró nunca como una posibilidad. Sin embargo, testigos muy próximos me han dicho que allí, ya en el cónclave y aún antes, se hacía evidente que este hombre era un hombre importante. Era un hombre importante. Y alguien me ha dicho que esa tarde le dijo: hoy te hablaré de América y te hablaré de Cuba, porque esta tarde, cuando seas papa, me será más difícil dirigirme a ti. Bueno, así lo ven intelectuales, representantes de las diversas religiones en nuestro país, esta visita del Papa Francisco, que ya tiene una amplia repercusión internacional, y de eso nos cuenta ahora Jennifer Subizarreta. Pues sí, hablemos de repercusión. Diarios como ABC y El Tiempo recuerdan que Francisco será el tercer papa en visitar Cuba tras los históricos viajes a la isla de Juan Pablo II en 1998 y de Benedicto XVI en 2012. Los medios anotan que la visita del jefe de Estado del Vaticano a nuestro país es también la primera etapa de un viaje que lo llevará a Estados Unidos, específicamente a Washington, Nueva York y Filadelfia. El Universal destaca que el obispo de Roma viaja a Cuba en un contexto político distinto, luego de su apoyo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la isla y Estados Unidos. El sitio explica además que el viaje de Bergoglio coincide con la celebración del aniversario 80 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y la Santa Sede.
Un ejemplo reciente de esa trayectoria respetuosa que mantienen en común fue el encuentro en mayo en el Vaticano entre el Papa Francisco y el presidente cubano Raúl Castro. A propósito de la estancia del obispo de Roma en la Mayor de las Antillas, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó la sección especial Papa Francisco en Cuba en el sitio Cuba Minrex con la intención de ofrecer no solo noticias, también información clave sobre aspectos como la historia de las relaciones entre Cuba y el Vaticano, detalles del viaje apostólico por nuestro país y la identidad visual de la visita. El servicio está acompañado con imágenes e infografías en alta resolución. La sección posee canales en Twitter, Facebook y Google. La agenda de trabajo del obispo de Roma en Cuba ha llamado la atención de usuarios en todo el mundo. Así Prensa, periódico de Perú, informa a sus lectores desde la web. El medio adelanta que el Papa Francisco saludará a jóvenes en el Centro Cultural Félix Varela en La Habana y los preparativos para ese encuentro siguen su curso por estos días. Según el Centro de Prensa Internacional, cuentan con acreditación en la isla más de 1000 periodistas entre prensa nacional y extranjera de más de 200 medios de 30 países. Varias televisoras, entre ellas Telesur, ya están ofreciendo detalles de la visita y anuncian cobertura especial del acontecimiento. Ante la cercanía del viaje apostólico, el diario Página 12 se acercó al jefe de ceremonial de la Santa Sede, Guillermo Karcher, para preguntarle: con la visita a Cuba y a Estados Unidos, ¿el Papa Francisco busca celebrar el deshielo entre los dos países? La respuesta fue la siguiente: con este viaje, Francisco plasma el resultado de un trabajo diplomático de años, comenzado con Juan Pablo II. Y visitar un país centroamericano y otro norteamericano tiene un significado histórico, ya que en julio también visitó 3 países de Sudamérica. Para Karcher, el Papa Francisco es alguien que abraza a todo el continente. Y con esta información damos cierre a la prensa digital. De vuelta a la mesa. Gracias, Jennifer, y sin duda esta repercusión creo que da un sentido de cómo se está viendo la visita del Papa. Y para muchos, Oliver, sobre todo destaca el contexto, tanto en Cuba como para el mundo, que tiene esta visita del Papa, primero a nuestra nación y después a los Estados Unidos. Sí, exactamente. Yo creo que hay que partir del contexto internacional también. O sea, estamos viviendo un momento, en un mundo de crisis, una crisis profunda, crisis económica, sobre todo en los principales polos de poder a nivel internacional, y esa crisis se refleja en una crisis, por ejemplo, migratoria como la que estamos viendo, en guerra, también se refleja, por ejemplo, en una desigualdad extraordinaria, no solamente en América Latina, que ha sido una región del mundo siempre muy desigual, ahora menos, pero siempre desigual, sino también en muchos países europeos, incluso profundamente católicos, como puede ser España, como puede ser la propia Italia, y por supuesto se refleja también una crisis del medio ambiente. A mí me parece eso fundamental, porque estas son líneas, son fenómenos a los cuales el Papa se ha referido durante estos años de pontificado, y en los cuales hay una coincidencia, como decía Rosa Miriam, con el gobierno cubano. Y eso es fundamental porque el Papa no va a llegar a un país donde va a traer una prédica nueva, es decir, va a abrirle paso a una prédica nueva, a su prédica, sino que esencialmente va a llegar a un país donde ya se ha puesto en práctica todo lo que las posiciones que él ha asumido con respecto a estos fenómenos, y bueno, la concordancia que ha existido entre el mensaje de la revolución, el mensaje del gobierno cubano, el mensaje de los líderes políticos cubanos, incluido su líder histórico, y el mensaje del Papa. Y obviamente también, bueno, Cuba, el contexto de Cuba muy importante. Un país que vive un proceso de transformaciones en lo económico, en lo político, que va en el sentido, por ejemplo, de los mensajes del Papa. Yo me atrevería a decir eso, porque cuando nosotros hablamos de un socialismo perfectible y sustentable, se habla de un socialismo que vaya, por ejemplo, a favor de la familia, del bienestar social, que ha sido siempre la práctica de la revolución. Y obviamente está el contexto, me refiero, en un momento en que Cuba está viviendo procesos, vamos a decir, bastante novedosos en cuanto a su política exterior. Está, por ejemplo, revisando sus relaciones con la Unión Europea y sobre todo un proceso de acercamiento largo, lleno de obstáculos con Estados Unidos, y el Papa puede tener una influencia sobre eso. De hecho, el Papa ha apoyado este proceso. No es que ha sido un mediador, como algunos dicen, pero sí lo ha apoyado,
Incluso él tenía previsto un viaje a Estados Unidos, el viaje solamente a Estados Unidos. Cuando le llega la invitación incluye a Cuba incluso antes de llegar a Estados Unidos. Y creo que es un respaldo a ese proceso que para Cuba es tan importante. Y creo que para Cuba y para toda América Latina. El hecho de que el Papa venga a Cuba y después vaya a Estados Unidos y vaya a hablar en el Congreso de Estados Unidos, el primer Papa que va a hablar en el Congreso de Estados Unidos, que va a hablar en Naciones Unidas, va a ser muy importante. Sobre todo en el Congreso, porque la batalla del bloqueo también se está dando en el Congreso. Donde hay políticos, donde los mayores frenos quizás políticos que están funcionando como frenos están en el Congreso, y eso es esencial. Y también América Latina, Randy, solamente, muy brevemente, unos segundos para explicar, el Papa es latinoamericano, eso tiene una importancia, pero ha sabido interpretar a América Latina también, como también ha sabido interpretar a Cuba. Cuando fue a Bolivia y cuando fue a Ecuador, muchos aves de Maragüero, que existen muchos en el mundo de los académicos, de los analistas y de la prensa también, pensaban que el Papa iba a golpear al presidente Evo Morales, al presidente Rafael Correa, que se iba a hacer, vamos a decir, eco de todo el discurso de la derecha. No fue así, y no creo tampoco que lo vaya a hacer, incluso menos en un país como Cuba, que las relaciones, bueno, como decía Mate también, están en un nivel tan alto. Creo que son parte de ese contexto, de esas señales que la visita del Papa Francisco pueden transmitir al mundo desde Cuba, y sin duda será un acontecimiento de gran trascendencia para nuestro país y para toda la humanidad. Un momento de mucho también encuentro entre los cubanos, de reafirmación de nuestra nacionalidad, de nuestro patriotismo y de nuestra hospitalidad. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber compartido conmigo esta casi hora de programa. Hay muchos elementos más que brindar, y la televisión cubana y la radio nacional estarán dando cobertura especial desde el mismo día 19 a toda la visita del Papa. Ustedes tendrán todos los detalles de lo que ocurra durante la visita del Papa Francisco a nuestro país, tanto en La Habana como en Holguín y Santiago de Cuba, que también está lista para recibir al Papa Francisco. Estimados compatriotas, Cuba está lista para acoger con hospitalidad y respeto al Papa Francisco durante su visita pastoral a nuestra patria. El pueblo cubano lo recibirá de manera unida, con la expresión más sincera de su cultura y patriotismo. Será una visita que ratifique las buenas relaciones existentes entre Cuba y la Santa Sede, que este año arribaron a su aniversario 80 de nexos ininterrumpidos. El Papa Francisco podrá apreciar a un país hospitalario, de plena libertad religiosa y con un marcado diálogo entre las religiones, y un pueblo cordial, educado, solidario, organizado y mayoritariamente cohesionado en torno al proyecto político, social y económico de la revolución y a su perfeccionamiento. Una sociedad que ha luchado siempre en concordancia con los postulados que sostiene el Papa por combatir las enormes inequidades existentes en el mundo y por salvar al planeta y a los seres humanos. Bienvenido a Cuba, Papa Francisco. Muy buenas noches.